Saludos, nosotros somos el grupo número 4, está compuesto por Walkiria Alexandra Suárez Cruz, Lederman Genao Pichardo, María Castillo, Saúl Fernández, Stephanie Paredes Rosario, José Matildo Plata Medina, Hilda Yomira Cuevas Mendoza y quien les habla, un servidor, Ansmin Tejada García. Vamos a exponer en este video el tema el Derecho Internacional Privado y el Estatuto de las Personas. A continuación. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Matildo Plata Medina y me toca la siguiente exposición. Las personas físicas y personas jurídicas internacional. Todo el miembro de la especie humana, todo individuo, por este simple hecho de ser susceptible de adquirir derechos, contraer obligaciones, se consideran sujetos del derecho internacional. A los entes que tienen capacidad para titularse de... Saludos, vamos a continuar con el desarrollo del tema Derecho Internacional Privado y el Estatuto de las Personas, específicamente con lo que es el vínculo jurídico. El vínculo jurídico nace entre dos o más individuos cuando estos se obligan entre sí, generando ciertos efectos. Así se puede ver, por ejemplo, en un contrato de préstamo, el cual el deudor y el acreedor se genera entre ellos dos un vínculo jurídico. Ahora bien, la característica del vínculo jurídico tenemos que solo puede nacer entre individuos y no entre objetos, o entre objetos y individuos. El vínculo jurídico debe nacer por obligaciones de derecho privado o de derecho público. El vínculo jurídico es el medio y el motivo por el cual un deudor o acreedor puede exigir al otro los efectos a los que tienen derecho, por ejemplo. Ahora bien, al tener el vínculo jurídico una definición tan amplia, podemos diferenciarla o observar algunos, por ejemplo, el vínculo jurídico que nace entre un padre y un hijo, o la afiliación, el que nace en un trabajador y un empleador, o el contrato de trabajo, el que nace entre la norma administrativa y los administrados, y el que nace entre los cónyuges cuando contraen matrimonio. El vínculo jurídico también que nace entre dos individuos que realizan un contrato de cualquier índole, por ejemplo, el de arrendamiento, de inquilinato. El vínculo jurídico que nace entre una persona que comete un delito y el Estado. Y el vínculo jurídico que nace entre el fallecido y sus herederos en derecho, o descendientes, se le podría decir, herederos. Un tratado internacional, por ejemplo, es una norma jurídica de naturaleza internacional vinculante, es decir, crea un vínculo jurídico entre los estados. Hasta aquí mi parte, muchas gracias. Saludos, mi nombre es Saúl Fernández y estaremos presentando el régimen jurídico de las personas en Derecho Internacional Privado. Este fue adoptado en la tercera conferencia especializada del Derecho Internacional realizado en La Paz, Bolivia, en el año 1984, donde se estableció que la personalidad jurídica como figura y estatus es reconocido en todos los textos, tanto nacionales como internacionales. También la persona jurídica como derecho fundamental está en el artículo 6 de la Declaración de los Derechos Humanos, salvo algunos periodos en que existía esclavitud y se denegaba esa personalidad en todo momento. El régimen jurídico de la persona en el derecho internacional privado y el estatuto como persona, la capacidad jurídica y la misma persona, hay que diferenciar entre estatuto y la ley personales. El estatuto personal es el conjunto de instituciones jurídicas directamente relacionadas con la persona. La ley personal es la reguladora. El conjunto de normas que regulan es el estatuto personal y el estatuto es la materia que regula. La ley personal es la norma reguladora donde
Ambas están directamente relacionadas. Algunos aspectos relevantes del régimen jurídico de las personas en el derecho internacional privado están las personas físicas. Son los sujetos de derechos y obligaciones tanto de manera internacional. También establecen los derechos fundamentales ya reconocidos. Las personas jurídicas son las empresas multinacionales u organizaciones internacionales. También la nacionalidad y la ciudadanía, que son las personas que incluyen derechos y obligaciones de la misma, pero los estados tienen ahí, son soberanos para determinar quiénes son nacionales o ciudadanos. También está la protección diplomática como parte establecida del cuidado físico de los diplomáticos en los diferentes países. También está la responsabilidad internacional, donde toda la persona física pueden incurrir en la responsabilidad internacional por violación a las mismas. Y los derechos humanos, por último, establecen la norma y mecanismos donde las personas del mundo son vinculantes para todos los estados. En conclusión, significa que ningún ordenamiento jurídico puede imponer condiciones o exigir requisitos para conceder personalidad jurídica a alguien. La personalidad jurídica se extingue y es común para todos los ordenamientos jurídicos, a diferencia del momento en que nace con la muerte o declaración judicial del fallecimiento. Muchas gracias. Mi nombre es Lederman Genao y le estaré hablando sobre el inicio y fin de las personas y los atributos de la personalidad. En la existencia de las personas naturales o humanas pueden distinguirse dos periodos. Uno que inicia con la concepción y termina con el nacimiento, determinado personas por nacer. Y otro que comienza con el nacimiento con vida y culmina con la muerte, persona física o humana propiamente dicha. Ahora hablaremos sobre los atributos de la personalidad, entre los cuales encontramos el nombre, que es el conjunto de letras que sirve para identificar e individualizar a una persona. Seguido de la capacidad, que son las aptitudes que tienen las personas físicas para ser sujetos activos y pasivos en relaciones jurídicas. Dentro de los atributos de la personalidad podemos encontrar el domicilio, que en cuanto a la persona física se refiere al lugar de permanencia del individuo, y en cuanto a las personas jurídicas se refiere al lugar físico donde tiene su domicilio fiscal. También podemos encontrar la nacionalidad, que es el vínculo que tiene una persona con varios estados determinados. Tenemos también el patrimonio, que en las personas físicas son el conjunto de derechos y obligaciones que son susceptibles de valores económicos. Y por último, pero no menos importante, tenemos el estado civil, que es la calidad o posición permanente que un individuo ocupa en la sociedad, en orden a sus relaciones de familia, en cuanto le confieren o imponen determinados derechos, deberes y obligaciones civiles. Muchas gracias, Lederman. Mi nombre es Zelda Cueva. Yo voy a estar hablando de la ley aplicable al nombre de las personas. La regulación del nombre y del apellido de cada ciudadano en esta competencia exclusiva de cada estado, que establece sus propias normas según su tradición cultural e intereses a nivel internacional. La libre determinación de los apellidos del individuo ha sido reconocida como un derecho subjetivo, en tanto forma parte de la identidad de una persona. También estaré hablando de lo que es la ley aplicable al Estado y capacidad de derecho y de hecho. El derecho internacional privado es un marco jurídico que regula las relaciones entre las personas de derecho privado. Pero esto es donde existe un elemento extranjero presente. Esta se encarga de resolver los conflictos de las competencias y leyes entre naciones y particulares. Muchas gracias. Le dejo con mi compañera María. Buenos días, yo soy María Castillo y le estaré hablando sobre mi parte correspondiente en el tema, que es la teoría sobre domicilio o residencia de las personas. Según la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado,
Esta establece el domicilio general y especial de una persona física por medio de soluciones de naturaleza acumulativa que facilitan la elección del punto de conexión de dicha persona, pese a la diversidad que en este tema ofrecen las legislaciones internas. Bajo la Convención, el domicilio general será determinado por los siguientes factores. Primero, el lugar de la residencia habitual o el lugar del centro principal de sus negocios. Segundo, en ausencia de estas circunstancias, se reputará como domicilio el lugar de la simple residencia. Y tercero, en su defecto, si no hay simple residencia, el lugar donde se encontrare el individuo. Con respecto a los domicilios especiales, la Convención establece que el domicilio de las personas incapaces será el de sus representantes legales, que el domicilio de los cónyuges será aquel en el cual estos vivan en consumo, que el domicilio de los funcionarios diplomáticos será el último que hayan tenido en el territorio del Estado acreditante, que el de las personas físicas que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su gobierno será el del Estado que los designó. Y finalmente, que cuando una persona tenga domicilio en 2 estados, parte se le considerará domiciliada en aquel donde tenga la simple residencia y si la tuviere en ambos, se preferirá el lugar donde se encontrase. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Valquiria Suárez y le estaré hablando sobre los tratados de Montevideo del 1889 y 1940. Son acuerdos internacionales que establecieron normas sobre el domicilio de la persona en el ámbito del derecho internacional privado. Estos tratados fueron inscritos por varios países de Latinoamérica y tienen el objetivo de unificar las reglas sobre esta materia. A continuación, una breve explicación. Los tratados de Montevideo de 1889 sobre el derecho civil internacional determinó reglas sobre el domicilio de la persona física y jurídica. Estableció que el domicilio de la persona natural es el lugar de su residencia habitual. Estipuló que las personas jurídicas tienen su domicilio en el lugar donde se encuentre su dirección o administración principal. Los tratados de Montevideo del 1940 sobre personas jurídicas en el derecho internacional. Reemplazó y actualizó las disposiciones del Tratado del 1889 sobre las personas jurídicas. Mantuvo que el domicilio de la persona jurídica es el lugar del asiento principal de su administración. Agregó reglas adicionales sobre la capacidad, nacionalidad y prueba de existencia de la persona jurídica. Tuvieron una importancia histórica al ser de los primeros tratados de codificación del derecho internacional privado en América Latina, sentando base para la regulación del domicilio de la persona en el ámbito internacional. Gracias. Saludos, mi nombre es Stephanie Paredes Rosario. Le estaré hablando de la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional. Esta fue adoptada en Montevideo, Uruguay, el 23 de enero de 1989, durante la 20ª reunión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Esta convención tiene como objetivo establecer normas uniformes sobre el domicilio de las personas físicas en el ámbito del derecho internacional privado, entre los Estados miembros de la OEA. El domicilio de una persona es un concepto importante en el derecho internacional privado, ya que determina la ley aplicable en diversas situaciones legales, como el matrimonio, el divorcio, la capacidad legal, entre otros. El domicilio de una persona, según esta convención, se determina por su residencia habitual, entendida como el lugar donde la persona tiene su residencia principal, sin considerar la nacionalidad o el lugar de nacimiento. La convención también establece reglas para determinar el cambio de domicilio y su prueba. Es importante destacar que, si bien esta convención ha sido adoptada por varios países de América, su aplicación y vigencia dependen de la ratificación y entrada en vigor de cada estado.